No te lo pierdas todos los viernes a las 8 de la noche. Tu programa Jesús, mi eterno amor, donde siempre nos encontraremos con nuestro primer amor Jesucristo. Solo aquí en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. El mensaje de hoy, amados hermanos, vamos a hablar acerca de la respuesta. La respuesta es el mensaje que Dios nos ha dado para nuestra meditación. Las respuestas, repito. Y voy a referirme propiamente, hermanos, ¿por qué no hay respuesta a nuestras oraciones? Es un sermón temático, las razones por las cuales no tengo respuestas a mis peticiones. Y muchas personas se llenan de pánico, de miedo, hasta de incredulidad, porque creen que Dios no está ahí, que Él no escucha. Sí, Él escucha. Él está allí, hermanos, y pienso que ocurre como dice la palabra del Señor, y nos habla de una manera clara y perceptible, sino que nosotros debemos tener los oídos del Espíritu, del Espíritu humano. Escuche bien: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11, la palabra del Señor nos dice esto. Pero antes quiero orar, hermanos. Invoquemos el nombre de Jesús. Invoquemos su nombre, que es sobre todo nombre. Invoquémoslo a Él primeramente. Pidamos sabiduría y entendimiento, y que el Señor abra los oídos de nuestro espíritu para poder entender la gracia, la hermosura, la sabiduría que solamente procede de nuestro Dios. Porque Él dice: clama a mí, yo te responderé. Amén. Señor Jesús de Nazaret, te adoramos en este momento. Suplico, Señor, por todos nuestros amados hermanos en el mundo entero, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, para que la gracia y el poder, Señor, tuyo sea derramado sobre nuestros hermanos, y cada uno siente el impacto de tu presencia y sean edificados en la palabra del Señor para obediencia total a su palabra, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Ahora surge, hermanos, una pregunta: ¿por qué razón mis oraciones no hayan respuesta? Y son preguntas que sí tienen respuestas, pero vuelvo a repetir, hay que tener un oído espiritual allí abierto, porque he de pensar, hermanos y amigos, que cuando el Señor llamó a Lázaro desde la tumba,
Él primero se cuadró ante el sepulcro y ordenó diciendo: quitad la piedra. Y quitaron la piedra inmediatamente. Y luego el Señor levantó sus manos al cielo y clamando a Dios, orando, o sea, lo humano, su forma humana, clamando a lo divino para enseñarnos a nosotros que debemos depender de nuestro Dios. Y en ese momento giró una orden y dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro no pudo resistir el espíritu de muerte que estaba apoderado de ese cadáver y esa carne que estaba en un estado putrefacto. Oyó la voz del divino maestro. El Rey de Reyes y Señor de Señores estaba ante su majestad la muerte y tuvo que levantarse de la tumba. Gloria sea su nombre. Aleluya. Tuvo la muerte que huir de ese cuerpo porque le estaba hablando el creador de todas las cosas. ¿Por qué si la muerte huyó de Lázaro? ¿Por qué si Lázaro resucitó de la tumba? ¿Por qué si la mar embravecida y el viento soplaba furiosamente y levantaba las ondas del mar hasta tal punto que los discípulos tuvieron miedo y despertaron al divino maestro? ¿No ves que vamos a perecer? Y el Señor inmediatamente giró una orden y dijo: calla, enmudece. Y enseguida el viento se calmó y la mar volvió a la calma, porque se oyó la voz del que todo lo puede, del que todo lo sabe y el que todo lo ve. Amados hermanos y amados amigos, ¿por qué razón el ser humano no oye la voz de Dios? Es el único elemento en la naturaleza que no sabe oír la voz de su Creador. Cada instante está provocándole a ira, a desobediencia. Desobedece a su Señor. Y viene la pregunta entonces: ¿cuál es la razón por la cual el humano no quiere obedecer a la voz de su maestro? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no quieres obedecer? Ahora mire, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 y el versículo 7, que a la letra dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero en el 7:7, Mateo capítulo 7 versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el versículo 8 corrobora que todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Oiga bien, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ordena al humano: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Dios cumple su palabra. Él lo que promete y lo que Él ha dicho lo cumple al pie de la letra. O sea que el problema no es de Dios, el problema es meramente humano. Porque el ser humano no se quiere sujetar, la carne no se sujeta y no quiere. Entonces la persona dice, yo pido y no obtengo éxito. Busco para hallar y sin éxito. Yo busco sin éxito. Llamo y ninguna puerta se me abre. Pero quiero decirle que en las oraciones que no hayan respuesta tienen un sentido práctico.
Llamo la atención en este momento a través de las Sagradas Escrituras a todos los hermanos y amigos, por qué razón el humano no haya respuesta. Si había una mujer que llegó a cierto lugar y mi Dios la vio y la llamó y le dijo: enderézate. Le dio la orden para que se enderezara porque la mujer estaba encorvada desde hacía muchos años. Ella no le había dicho nada al Señor porque el Señor todo lo sabe. Escuche esto. Él sabe en este momento qué está pensando usted, quién es usted. Pero hay oraciones sin respuestas porque se pide mal. Porque hay pecado en el corazón, porque hay dudas de la palabra del Señor, porque hay vanas repeticiones, por desobediencia a la palabra del Señor y también por maltrato a la esposa. Hay oraciones que no hayan respuesta porque tienen impedimento ante la presencia del Señor, porque tú maltratas a tu esposa y a tus hijos. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4 y versículo 3, la palabra del Señor nos dice con amplitud, dice, Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Esa es una razón tremenda por la cual una persona no recibe, porque pide mal. El pedir mal significa pedir para gastar en deleites y pecados. Hay otra razón por la cual el humano no recibe, así ore y se postre y diga y gima y llore y corran lágrimas por sus mejillas. Hay una razón en el Salmo 66, 18. Repito, Salmo 66, 18. Hay una razón poderosa y es porque hay pecado en el corazón. Dice en el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Repito, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Se necesita que en el corazón del ser humano no haya pecado. Un corazón limpio, un corazón contrito y un espíritu humillado ante la presencia del Señor. Dios no resiste, amados hermanos y amigos, ese corazón limpio, un corazón precioso ante la presencia del Santo. Aleluya. Dios no resiste esto, inmediatamente responde. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, primero, no se reciben respuesta a las oraciones porque se pide mal. Santiago 4:3. No se recibe respuesta a la oración porque hay pecado en el corazón. Salmo 66, 18. Por eso no se recibe, porque hay pecado en el corazón. También en Santiago capítulo 1 versículo 6 al 7 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar. Oiga, el que duda es semejante a la onda del mar que va de aquí a allá, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, oiga, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Debe permanecer, porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Permanece para siempre. Eso está en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7. Es decir, cuando hay pecado en el corazón. Ahora vamos a mirar en Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Repito, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos, y hasta poemas le lanzan al Señor, y palabras bonitas, bien coordinadas, pero eso no convence al Señor. Eso no lo convence a Él. Oh, son vanas repeticiones. No convence eso a Dios. Deben de salir palabras de lo más profundo del corazón, palabras en santidad, palabras en armonía para Dios. Porque Dios conoce lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida. Dios sabe quién eres tú, qué piensas, qué haces, como dije al principio de empezar el programa. Ahora en Proverbios 28:9 también la palabra del Señor habla de algo especial. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Repito, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Oiga bien. O sea, desobediencia a la palabra de Dios. Eso es desobediencia a la palabra de Dios. Dios no se agrada de los tales, amados hermanos y amigos. Por eso las naciones, cuando no ponen por obra la palabra del Señor y cuando no quieren obedecer a la palabra del Señor, entonces sus tierras se niegan a ser bendecidas. La tierra vomita a sus moradores, no quiere tenerlos ahí. Ni siquiera los cultivos se dan por la maldad de los que la habitan. Oh Dios, hay poder en Jesús. Amados hermanos y amigos, por favor, escuchemos esta palabra de vida eterna, esta palabra de gloria. En Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, hay otra forma, y es cuando la palabra del Señor dice en Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, o sea con la esposa, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oiga bien. El maltrato a la esposa no es agradable en la presencia del Señor.
a aquella mujer que Dios nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos para honrarlas, para cuidar de ellas, no maltratándolas. Dice la palabra del Señor que los maridos, nosotros los esposos, debemos vivir con nuestras esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no hallen estorbo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos y amigos que me escuchan ahora, es fácil que Dios nos escuche, demasiado fácil. Pero viene y surge la pregunta: ¿será que tú obedeces a esta palabra de gloria? El salmista, en un momento, en sinceridad de corazón, como está diciendo el himno que están escuchando ahorita, en la dicha del perdón, Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oiga bien, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Haya palabra de la que haya, si no hay justicia, si no hay amor de Dios, si no hay armonía, entonces no procede del Señor. Por eso mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No escondió, el salmista dice, no escondí mi pecado. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Oh, qué bondad tan grande cuando en mi vida, cuando en mi ser hay obediencia a la palabra de mi Dios. Entonces obedezco su santa y bendita palabra, y sucede que entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire qué bendición viene de parte del Señor. Nuestras oraciones serán escuchadas. Cuando invoquemos el nombre del Señor, Él oirá. Y clamarás al Señor y Él dirá: heme aquí, heme aquí. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Podemos entonces en este momento podemos invocar el nombre que es sobre todo nombre. Amados hermanos, podemos decirle en este momento a un enfermo, a alguien que está en la cárcel, a alguien que esté pasando por un momento difícil, a alguien que esté débil, flaco en la fe de mi Dios. Y podemos explicarle y decirle en el amor del Señor Jesús que la palabra del Señor es vida, que la palabra del Señor es gloria y que la palabra de mi Dios es bendición. Quiero orar en este momento, hermanos, unámonos en oración por todos nuestros hermanos en el mundo entero y los amigos que están allí escuchando estas palabras de gloria y de vida eterna y consejos emanados del corazón de Dios para que viva eternamente cada uno de nosotros. Porque Él dice
que en las sagradas escrituras tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mi Dios. Oremos, hermanos. Llamo la atención a todos los hermanos en el mundo entero para orar, para invocar el nombre que es sobre todo nombre. Amado Dios y Padre Celestial, estoy invocando tu nombre en este momento. Señor, por todos mis hermanos, los que sufren, por los que están pasando por momentos difíciles. Mire, amado Dios, los que se encuentran en hospitales, clínicas, en las cárceles, otros están huyendo, otros pasando por momentos de dificultad, Padre Santo. Extiende su mano de amor y de misericordia en el nombre de Jesús. Porque usted ha dicho, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh amado Dios, gracias por su amor y misericordia. Gracias, Señor, por responder a nuestro ruego y súplica. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso del Señor Jesús. ¿Cansado de religión? ¿Confundido por tantas iglesias? ¿Le gustaría conocer lo que la iglesia primitiva enseñaba? Prepárate para conocer la palabra de Dios en tu radio, La Voz de la Verdad, con el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.